Buenas noches a todos los que nos acompañan este día en este webinar, Salud Mental y Espiritualidad. Muy bienvenidos de donde nos ubiquen y nos sintonicen. Desde Costa Rica estamos transmitiendo, pero también en conjunto con nuestro hermano Iván Toscano, el psicólogo desde México, que ya vamos a dar inicio a la presentación pues, y conversar un poquito sobre él y pues que nos tiene preparado para este excelente tema de salud mental y espiritualidad. Nada más, como es costumbre en estos webinars, y siempre nos gusta dar información de nuestro programa de webinars de todo el semestre. Así que ahí ya pueden estar viendo las diferentes charlas que tenemos programadas para las siguientes semanas y meses. Muy bienvenidos todos. Recuerden que son totalmente gratuitos. El acceso es totalmente a través de nuestras redes sociales, Facebook, nuestros diferentes canales, inclusive el canal del chat de WhatsApp, desde la psicología y damos toda la información. Ahí tienen el QR también para aquellos que es la primera vez nos acompañan, se pueden matricular en nuestra página de Google Drive, ahí con toda su información y pues estará recibiendo la información pertinente. También recordarles que viene una semana muy especial, la Semana por la Salud Espiritual y Comunitaria de la Vida Familiar, que hemos querido este año pues tener una semana especial, particular, más intensiva de temas de la psicología y la fe, pero con un énfasis en el tema familiar. Así que pues los esperamos desde ya para que se puedan matricular. Ahí tienen el código QR, lo hemos estado anunciando en nuestra página de Facebook y en los diferentes webinars y en diferentes plataformas. Es del 18 al 24 de mayo, es en horario de la noche, hora Costa Rica, hora de México, así que para que la mayor cantidad de personas nos puedan acompañar. Así que cordialmente invitados, les damos una mención de los diferentes charlas, ahí la tienen anunciadas, psicología y la fe, pues también va a estar presente Iván con masculinidad, hombre me creó, entonces también vamos a tener una serie de charlas sumamente interesantes, así que los invitamos desde ya que se puedan matricular, hay espacio, es totalmente virtual, tiene un costo para los que de Costa Rica es 1,000 colones y a los que están fuera de Costa Rica $20, recordando que eso será donado totalmente a una asociación Provida, en la cual apoyamos a las madres y apoyamos a los hijos que todavía no han nacido para que pues justamente tener ese favor de Dios para apoyar a esos niños que no han nacido y a esas madres que pasan muchas veces procesos de angustia. Entonces, apoyamos desde el punto de vista económico a través de esta semana. Bueno, también recordarles que la próxima semana tenemos la visita de la psicóloga Laura Alfaro con este tema, amor propio durante un proceso de duelo. Así que no se lo pierdan, igualmente en este horario, a las 7:15, hora de Costa Rica y de México. Nuevamente recordarles nuestras redes sociales, nuestros diferentes accesos al canal de YouTube, que por cierto, todos nuestros webinars se están grabando, así que pueden accesar a nuestro canal y ahí tendrán todo el material que hemos realizado con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes desde el año pasado. Venimos pues prácticamente semana a semana generando este tipo de contenidos, así que muy cordialmente invitados a que nos visiten. Vamos a ver que siguen entrando dos personas, excelente. Avisarles también que tenemos el grupo de WhatsApp, a aquellos que no nos conocen, tenemos un grupo de WhatsApp desde la psicología, donde damos información de la psicología, información de espiritualidad, no damos spam, damos información valiosa para el día a día y el acompañamiento con ustedes. Y ahí están también informándose de nuestros eventos. Así que cordialmente invitados, tómenle una fotografía ahí al código QR y los llevará directo a nuestro canal de WhatsApp. Así que cordialmente invitados. Muy bien, ahora sí. Para algunos de ustedes, que bueno, Iván no es la primera vez que está con nosotros, ya algunos de ustedes lo conocerán. Estuvo ahora inclusive en febrero, pero bueno, para aquellos que no lo conocen, quisiera presentarles brevemente al psicólogo Iván Toscano, él es de México. Vamos a ver, porque tenemos, perfecto, aquí gente esperando entrando. Como les decía, Iván Toscano, él es licenciado en psicología con una maestría en ciencias de la educación. Vamos a ver, porque hay gente que quiere entrar. Es tecnólogo en administración de empresas, es teólogo, evangelizador, conferencista y tallerista. Es también cofundador de Psicología Integral con Valores y es el director de la Escuela de Formación San Lorenzo. Así que, disculpen, estoy un poco afectado, pero vamos a iniciar. Voy a dejar de compartirles para ya tener la presentación de Iván. Iván,
Feliz noche, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener lista ya la presentación. ¿Me escuchas? Iván, vamos a ver. Ok, Muy bien, dame un minuto. Ok, muy bien. ahí. Sí, no te preocupes. Ahora sí, ¿me escuchas? Iván. Sí, sí te escucho muy bien. Ok, Sí, ¿sí me perfecto. escuchó? Sí, perfecto. Muy bien. Nada más antes de darte la palabra, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas al chat, ¿verdad? Como es de costumbre en los webinars. Y también al final vamos a tener una serie de un espacio para tener preguntas y respuestas. Iván, bienvenido, adelante. Pues muchísimas gracias. Un gusto volver a compartir aquí con todos ustedes esta eh, eh, pues, charla de salud mental y espiritualidad. Así que, bueno, esta plática con una pequeña oración, ¿les parece bien? Así súper rápida, del Beato Carlos Foucault. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Dice el Catecismo de la Iglesia en esta área de la oración y de la espiritualidad que hacer oración es elevar nuestro pensamiento hacia Dios. Así que en estos momentos que yo esté haciendo nuestra oración, yo les quiero invitar que en su pensamiento vayan diciéndole estas mismas palabras a Dios nuestro Señor. ¿Les parece bien? Dice, Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí todo lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar de entonces de salud mental y espiritualidad y les quería compartir nuestro logo de aquí de México, del grupo de psicólogos católicos que tenemos acá en México, que ese es nuestro logotipo, que creo que enmarca perfectamente lo que es la ciencia y nuestra espiritualidad cristiana, nuestra espiritualidad católica. Por eso es que quería compartirles este logotipo que está ahí y con ese empezar, ¿no? Lo primero que quisiera empezar con cada uno de ustedes es tener algunos conceptos muy, muy claros, ¿no? Nos pasamos a la siguiente diapositiva y el primero es que tengamos un concepto de la salud mental, ¿verdad? Desde la psicología contemporánea, hablamos entonces desde la Organización Mundial de la Salud, nos habla que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos, sino un estado del bienestar en el cual el individuo, la persona, es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva. Desde la psicología sabemos pues entonces que todos tenemos dificultades, todos padecemos eh, cosas que nos sacan de nuestra zona de confort o de lo que nosotros estamos planeados y nosotros en salud mental tendríamos que tener la capacidad de afrontar estas tensiones, afrontar estas dificultades de una manera que no nos robe la paz, ¿sí? Que no nos robe la tranquilidad y que por lo tanto pudiéramos nosotros trabajar de manera o conducirnos en nuestra vida de una manera adecuada, ¿no? Para esto, la psicología nos propone, y yo creo que he agarrado un concepto, hay muchos, pero quiero agarrar un concepto, que es el de homeostasis psíquica, que es el equilibrio entre los procesos cognitivos
efectivos y conductuales que permiten la adaptación funcional al entorno. O sea, hace que nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos totalmente a el entorno, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de procesos cognitivos, hablamos de procesos de nuestro pensamiento, hablamos de nuestros procesos de forma de pensar. ¿Sí? Cuando hablamos de efectivos es que hablamos de poder identificar de manera clara lo que nosotros sentimos. Estamos enojados, estamos tristes y por lo tanto cuando nosotros estamos, cuando nosotros tenemos bien identificadas nuestras emociones, claro que la podemos transformar en conducta. O sea, podemos modificar nuestra conducta con base a cuando o podemos tener un mejor dominio de nuestra emoción cuando nosotros la conocemos a profundidad y por consecuencia entonces esto se refleja en conducta, ¿verdad? Y por lo tanto que nos hace capaces de adaptarnos a las situaciones del entorno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, la homeostasis nos permite, por ejemplo, estar en un momento de ir en el carro y vamos a chocar, chocamos, me asusto mucho, pero después puedo llegar a tener esta tranquilidad y me adapto a la situación y llego entonces a controlar mi emoción, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, la homeostasis prácticamente en psicología sería lo que nosotros tendríamos que buscar para tener una mejor adaptación en nuestro ambiente, en nuestro entorno, ¿no? Vamos a pasar entonces a una definición y después vamos a empezar a mezclar esta parte, cómo desde la espiritualidad vamos a ver cómo nos va a la espiritualidad ayudar de cierta manera a nuestra vida, a nuestra salud mental. Vamos a ver entonces qué es la salud espiritual. La salud espiritualidad, en lo que yo en particular hablo en clave católica, sería la vida de gracia. Es decir, entonces, ¿qué es la armonía del alma con su creador que permite al hombre alcanzar su fin último, que es la vida eterna en la presencia de Dios? Eso serían, de cierta manera, nuestra salud espiritual, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estamos en pecado, si voy a dejar minutos para explicar esto súper rápido, cuando nosotros hablamos del pecado, nos tenemos que remontar al pecado original. Cuando nosotros nos vamos al pecado original, nos vamos a percatar que nosotros eh, fuimos dañados, fuimos fragmentados en esta gracia y por lo tanto llegan las limitaciones humanas, ¿no? Lo que dio a Adán y Eva fue precisamente la gracia, esta unión íntima que tenían con Dios, ¿no? Y por consecuencia del pecado, pues viene todas las afecciones de la carne, del mundo, de la mente, ¿sí? Si recordamos el texto bíblico, por ejemplo, nos vamos a ir a que cuando Dios les dice, Dios Padre les dice, pueden comer de todo lo que hay aquí en el paraíso, menos de este árbol, ¿sí? Porque sin duda morirán, porque sin duda morirán. ¿Y qué dice la serpiente? No, 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 no van a morir, no mueren. Se comen el fruto y verdaderamente no cayeron muertos, ¿no? Sino que hablaban entonces de una muerte espiritual. Y con esta muerte espiritual vienen estas afecciones de consecuencias del pecado. Y por lo tanto, pues bueno, no o tuvieste eso a esa de gracia, pudiéramos decir entonces que no tendría una salud espiritual plena, ¿verdad? Plena. Es importante para Iván, seguir avanzando en este tema, tener claro unas palabras. Iván, ¿me escuchas? Permítame porque creo que perdimos a Iván. Sí, estamos tratando de reconectarnos. Iván, ¿me escuchas? Vamos a darle un minuto porque creo que tiene problemas de transmisión. Entonces, si nos permiten, démosle un minutito Bueno, ahí. bueno, ¿Estás ahí, Iván?
Iván, si gustas, no compartas cámara para que no se te baje para que no se te baje la señal. Adelante. Ok, muy bien, ahí, ¿verdad? Perfecto. Adelante. De todo me avisa si en dado caso que me trabe o algo, Ajá. porque estoy en la planta baja de mi casa y igual si haya interferencia me puedo subir a la planta alta, ¿verdad? Sí, estabas teniendo un poco de problemas. Se Muy te bien, oía cortado. cortado, ¿verdad? Entonces, Sí. si me permites poquito Dale, adelante. y ahorita lo Aquí te voy a esperamos. mover de lugar, ¿sí? Ok, aquí te esperamos. Le estamos dando, para los que están entrando, le estamos dando un minuto a Iván, que tuvo ahí un problema de conexión, pero ya está resolviéndolo. Les agradecemos su paciencia. Ya casi. Hola, hola, Adelante, Iván, no te sé si ya me escuchamos. escucho. Te escuchamos. Adelante. Ahora sí. ¿Tú me escuchas? Hola, hola, no sé si ya. Sí, excelente. Adelante. Muy Adelante. bien, entonces vamos. No sé exactamente dónde me quedé, pero La parte de salud este, espiritual, tal vez en esta filmina. Ujú. eh, la siguiente, según yo ahí no sé, donde hablamos entonces algo que era San Juan Pablo II, que enseñaba que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, y si una parte sufre, la otra se ve afectada, ¿verdad? Parece que se nos cayó Iván. Voy a darle un minutito. Estas cosas pasan cuando se hacen las actividades en vivo.
Hola, hola Javier. Ahora sí, te escuchamos. ¿Me escucha bien? Este, estoy ahora en la cuenta de Inés, acá en Adelante. su dispositivo de ella, Te nomás por escucho, si se pero te hace como raro, ¿ah? no, no te preocupes, lo entiendo. Te escucho perfecto. Adelante. De Inés. Déjame nomás desconectar el mic. Sí, porque tiene un rebote. Ahora sí, muy bien. Adelante. Sí, ahora sí me escucho, ¿verdad? Perfecto. Adelante. Muy bien. Entonces aquí nos quedábamos en esta parte que nos hablaba Juan Pablo II, que enseñaba que el hombre es una unidad sustancial del cuerpo y espíritu. Si una parte sufre, la otra se ve afectada. O sea, hace que nosotros tendríamos que estar bien de las dos maneras para poder entonces tener un equilibrio en nuestra salud mental y nuestra espiritualidad, ¿verdad? Es importante aquí dedicarle unos segundos, unos minutos a que desde nuestra perspectiva, el ser humano tiene cuatro dimensiones. Creo que en inclusive también algunos compañeros, la hemos hablado mucho aquí, ¿no? En la red de psicólogos católicos, que son la dimensión biológica, ser humano es biología, es psicológica, ¿verdad? Pensamientos y emociones, es social, pero tiene una parte fundamental, espiritual, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, la espiritualidad, este, es muy importante y es una parte clave dentro de nuestra persona. Cuando nosotros no tenemos activada esta parte espiritual, este, pues se ve de cierta manera los procesos psicológicos eh, se ven detenidos o pareciera como que no avanzan de la igual manera, ¿no? A la experiencia que nosotros hemos tenido, las personas y creo que también algunos compañeros aquí de la red lo comparten, es que cuando alguien agrega esta parte espiritual, cuando alguien agrega esta parte eh, de Dios en la persona, los procesos psicológicos se vuelven mucho más pasajeros, se vuelven más fáciles, alcanzan la sanidad mental de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, es reconocer que dentro de nuestro ser no solamente se va a reducir a solo procesos físico-químicos, ¿verdad? El ser humano no solamente son procesos físicos químicos, sino que hay algo que en esta parte espiritual eh, se llega a dar, ¿no? Y que no lo podemos desde la ciencia saber de dónde viene, ¿no? Así que entonces una de estas dos áreas se ven afectadas, nosotros nos vamos poniendo poco a poco en esas dificultades, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver la psicología, hay unos maestros de la espiritualidad que nos van a ayudar mucho a ir eh, proponiendo algunas herramientas, algunas estrategias para poder hacer nuestros procesos mentales más llevaderos, ¿no? Y el primero que nosotros vamos a tener aquí es eh, a San Agustín de Hipona. A San Agustín de Hipona, ¿no? Pionero en poner en perspectiva a nivel mundial lo que es la introspección, ¿sí? No me atrevo a decir que es el primero, pero sí, uno de los primeros que hace que nos reconozcamos nuestros procesos como personas, ¿verdad? Y una de sus frases célebres va a ser, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Sí? Define pues una ansiedad existencial como una sed de infinito. Y todas las personas tenemos esta sed de infinito. Todas, inclusive los hermanos que se pudieran declarar como no creyentes. Pero todos tenemos este deseo, todos tenemos estas preguntas existenciales de dónde soy, de dónde vengo, por qué las cosas, por qué no son de otra naturaleza, ¿verdad? Y San Agustín nos invita a reflexionar. Y yo a terminar hablándonos San Agustín de que de que si nosotros logramos conocernos a nosotros mismos, en ese proceso nosotros llegamos a conocer a Dios.
Y cuando nosotros llenamos esta sed de infinito, este deseo interior, con Dios mismo llega una tranquilidad en nuestra mente, porque sabemos que todo lo que hay, que todo lo que existe, sabemos que todo lo que emerge del mundo, sabemos perfectamente que es llenado con ese llamado todo, con Dios. ¿No? Antes de seguir con esto, sí, también hay que aclarar que las psicologías modernas, como por ejemplo la psicología transpersonal, pudiera proponer también una parte espiritualidad, una parte de espiritualidad, pero con un tenor, eh, ¿cómo decirlo? Con un tenor de, de espiritualidad, de meter todo tipo de espiritualidad, ¿verdad? Todo tipo de espiritualidad. Entonces, la psicología transpersonal va a proponer, sí, esta parte espiritual como una más de las espiritualidades que hay. Y entiéndanse como las espiritualidades, ellos nos van a proponer, por ejemplo, las cuestiones hinduistas o las cuestiones budistas, que están muy de moda, las cuestiones orientales, ¿verdad? Las meditaciones, ¿verdad? Las meditaciones trascendentales, Reiki, todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros estamos hablando desde la salud mental, desde la espiritualidad, con un tono de espiritualidad católica, ¿verdad? Sí es bueno aclarar porque estamos muy, inclusive dentro de nuestros, de nuestras universidades católicas, también inclusive llegamos a tener estas alarmas, ¿no? Estas alarmas, porque muchos de las que proponen, por ejemplo, aquí en México, la psicología transpersonal viene de las corrientes de las universidades jesuitas, ¿no? Y, y bueno, yo también estudié psicología social y en la psicología social tenía un corte transpersonal y es donde yo descubro esta parte, ¿no? Entonces, a mí se me hace peligrosa también esta parte de la espiritualidad. Lo comento para que lo tengamos nosotros muy latente y que sepamos, pues, que cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos entonces de una propuesta desde la visión católica. Por eso vamos a ver estos grandes santos, estos grandes hermanos de la espiritualidad. Entonces hablábamos de San Agustín, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente, que es Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Santa Teresa de Ávila en las Moradas describe la estructura de la psique humana como un castillo interior, integrado el autoconocimiento como la unión divina. Si se fijan, los maestros estos, por lo menos estos dos maestros espirituales, nos van a hablar mucho de esto, ¿no? De mucho. Y si regresamos al concepto de salud mental, nos vamos a dar cuenta que entonces, ¿sí? Este proceso de autoconocimiento, este proceso de conectar con nosotros mismos, va a entrarnos en una conexión con Dios, ¿sí? Ese castillo, dice Santa Teresa y San Agustín decía que cuando nosotros descubrimos en nuestro interior, descubrimos al mismo Dios, creo que entonces ya no estamos hablando de algo que pasa allí, ¿no? Nosotros en la red de psicólogos de aquí de México, de Guadalajara, hablamos mucho de esta diferenciación entre, entre nosotros que buscamos, si te fijas, hablamos de que no es necesariamente que tengamos un trastorno, ¿verdad? Eso ya lo trabajaremos de una manera, sino hablamos de aquellos cambios de, de situaciones, de emociones, de desestabilidad que nos pueden ocasionar las cuestiones de la vida. Y vemos que estos dos maestros nos dicen calma, relájense, vete, voltea a verte en tu interior, porque en tu interior vas a encontrar ese Dios, ¿no? Ese Dios, ese Dios que murió por ti, ese Dios que está ahí clavado en la cruz, ¿no? Es importante, pues también vamos a ver a alguien más que es Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica analiza las pasiones, las emociones y cómo esas deben ser ordenadas por la razón y la virtud para alcanzar la paz interior. Entonces, desde Santo Tomás de Aquino buscamos nosotros ser los hombres virtuosos, ¿verdad? Los hombres donde realmente encontremos esta conexión, donde encontremos esta pertenencia,
¿sí? A darle un orden a todo esto de las pasiones, de los gustos, ¿verdad? De las emociones, ¿sí? De los sentimientos, ¿sí? Y alcanzar entonces en ese proceso una verdadera paz y tranquilidad en nuestro momento, ¿sí? Santo Tomás de Aquino nos va a recordar que aunque la gracia es de forma sobrenatural, va a implicar que nosotros trabajemos nuestras partes humanas, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar nuestras partes humanas, nuestras partes de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque la gracia no se va a anteponer ante la naturaleza, ¿sí? Nunca se va a anteponer ante la naturaleza. Entonces, ¿cómo buscar entonces en ese proceso, ¿sí? Esta salud mental, ¿no? Quiero que pasemos con un, un excelente, este, alguien que también nos va a dar algunas ideas, que es Víctor Frank, el siguiente Víctor Frank, creador de la logoterapia. Y aunque era judío, su concepción de la dimensión no ética, o sea, de la dimensión espiritual, es un plan en la visión católica. Afirmaba que el hombre puede soportar cualquiera como si tiene un para qué, o sea, hace que le da un sentido trascendente a lo que pasa. El mismo Víctor Frank va a decir que la felicidad va a ser encontrar un propósito con una causa noble, y con esa causa noble y con ese propósito no importan las dificultades que nos estemos pasando. Por eso es que el proceso de enfermedad llega y no afecta lo mismo a las personas. La persona que tiene fe, la persona que tiene espiritualidad, la fe que tiene puesta su confianza en Dios, como la oración que hacíamos al principio, de entregarte por completo, de entregarte todo, nos damos cuenta entonces que le da un sentido, ¿sí? Hay un autor argentino, ahorita no recuerdo bien el nombre, que hace una referencia de Víctor Frank con el sentido de la cruz. Un psiquiatra, sí, psiquiatra y psicólogo argentino, no me acuerdo ahorita el nombre, pero va viendo cómo con sus pacientes, sí, sobre todo con sus pacientes religiosos, se va dando cuenta cómo ese sentido de la cruz, ese sentido de la crucifixión, cómo ese sentido del dolor nos sirve para el bienestar de otros, ¿no? Cuando nosotros le damos un sentido a todo lo que hacemos, al cansancio que nosotros tenemos en la casa, a tenernos que levantar a trabajar para traer el sustento, ¿sí? Vamos entonces encontrando una paz interior, vamos encontrándole un sentido verdadero a todo lo que nos pasa, ¿sí? Eh, Vamos a pasar a otro autor, me gustaría pasar a otro autor, Rufus Ayer, psiquiatra católico que criticó fuertemente el reduccionismo freudiano, proponiendo una psicología que respete la libertad y la moral del individuo. Si yo soy creyente, entonces tengo que respetar esa esa escala de valores que nos identifica a nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Y que respete esa voluntad, porque luego encontramos en la práctica, no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en México vemos en la práctica cómo el psicólogo, rompiendo el código de ética, se involucra en las creencias personales de las personas y trata de modificarlas, y no en el proceso eh, propio de la creencia psicológica donde sí tiene que ser modificada, sino en sus creencias personales religiosas inclusive, ¿no? ¿Sí? Inclusive insistiendo donde, no te preocupes, eso del pecado se lo inventaron los padres, ¿no? Y cómo esto, pues, va violentando esto, ¿no? Es importante también, sí, quiero que lo chequen. En la siguiente diapositiva, aquí tengo una tablita, ¿sí? Donde tenemos el concepto psicológico, la equivalencia o el refuerzo católico y el bienestar en la salud mental. Creo que esta tablita es muy importante, ¿sí? Eh, Chéquenle ahí, tenemos esta parte de la resiliencia, ¿verdad?
que es la capacidad de encontrar sentido en el sufrimiento, ¿sí? Y, y tenemos una virtud muy particular, que es la virtud teologal de la esperanza, ¿sí? Fíjense cómo resiliencia y la virtud teologal de la esperanza nos van a ayudar en concordancia a tener la capacidad de encontrar el sentido en el sufrimiento. O sea, en este sentido que hablábamos, en el sentido de la cruz. Estamos viviendo todavía la semana de Pascua, ¿verdad? Estamos todavía en la semana de Pascua, en la octava de Pascua, donde después de vivir estos momentos de tinieblas, estos momentos de dificultad, surge la esperanza cristiana, que es la resurrección, ¿verdad? Y en ese sentido, la resiliencia la hemos escuchado mucho. Hay un libro por allí que también refuerza mucho que la espiritualidad ayuda de una manera más rápida, más propia, de salir de las dificultades. Un psicólogo, un psiquiatra francés, no me acuerdo ahorita el nombre tampoco, que tiene su libro Terapia de Dios, que habla todo sobre la resiliencia, ¿no? Y en esta resiliencia, aunque no habla propiamente de, de del Dios cristiano, sino habla en todas las formas de espiritualidad, pero sí marca una parte del Dios cristiano, nos da cuenta de que cuando uno cree en Dios, ¿sí? Tiene la capacidad de recuperarse más fácil, de recuperarse más pronto, ¿verdad? Y bueno, vamos a la parte de la regulación emocional, que sería como el concepto psicológico, con la virtud de la templanza, que nos va a dar el dominio de sí para que las emociones no nublen nuestro juicio, ¿sí? Es importante que veamos cómo se van complementando. Cuando hablamos en psicología de regulación emocional, hablamos de un proceso donde ya nos conocimos, donde hablamos de donde ya sabemos cuál es la emoción que nos surge, que también es la emoción que a nosotros eh, o lo que nos hace que esa emoción surja, ese estímulo que la emoción surja, y en cuestión de la virtud nos habla de ser templado, ¿verdad? De ser más tranquilo, ¿sí? Esta virtud de la templanza desde la figura cristiana, claro que nos va a llevar al dominio, ¿sí? De nosotros para no reaccionar con los, con las emociones al flor de piel, ¿verdad? ¿Sí? Nos vamos a ir, fíjense, cuando hablamos entonces de una autoestima sana, hablamos entonces de una filiación divina, ¿sí? Que nos va a llevar al reconocimiento del valor propio, no por los logros, sino por ser hijos de Dios. Nosotros tenemos basada toda nuestra autoestima sana o nuestro autoconcepto, ¿sí? Basado en una dignidad, ¿sí? En la dignidad de ser hijos de Dios, ¿sí? Cuando hablamos entonces de esta filiación divina, hablamos de esta gracia que hablamos al principio, que es la que nos va a ayudar a tener esta relación íntima. Cuando hablamos de filiación divina, hablamos de una relación íntima que tenemos con Dios, ¿sí? Que nos transforma, ¿sí? Y nos da valor para que nosotros nos reconozcamos como hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, no podemos entonces decir que nos servimos. Si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, va a ser muy difícil que yo le crea al mundo que no sirvo para nada, ¿sí? Si yo soy un hijo de Dios, entonces tengo que reconocerme como una persona auténticamente valiosa, que, son, que somos los que somos, ¿no? Es lo que somos, ¿no? Personas auténticamente valiosas por el simple hecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Vamos a pasar a este último que viene aquí en la tablita, que es la aceptación, ¿sí? En la aceptación desde el proceso psicológico va a ser el aceptar las circunstancias que nos están pasando y que no puedo inclusive modificar.
factores externos, ¿verdad? Me corrieron del trabajo, en alguna situación así, que lo va a complementar o va a tener una equivalencia en el refuerzo católico como un abandono en la providencia. Reduce la ansiedad por el control del futuro, porque luego somos muy dados a querer controlar todo, ¿no? Somos muy dados a controlar los tiempos, somos muy dados, como ahorita que se nos estaba dificultando el internet, ve a alguien muy controlador, alguien que tiene así, no, pues está ya gritando y ya anda peleándose con los aparatos, ¿sí? Y alguien que no, que está abandonado a la providencia, ¿sí? Nos va bajando la ansiedad, no, no vivimos con la preocupación, con la angustia, ¿sí? Les platico, el día de ayer fuimos, mi esposa Inés y yo, de misiones, y salimos fuera de la ciudad de Guadalajara, fuimos a otro municipio, hicimos, está prácticamente como 40 minutos del lugar de donde estamos, y de repente nos equivocamos, nos fuimos por la autopista, y hicimos 40 minutos, 50 minutos más, aparte de los que íbamos a hacer, porque nos llevó por rodear. No hay manera de regresarse en esa autopista, no hay retornos, tuvimos que ir a salir a rodear completamente el municipio. Sí, rodeamos 3 municipios, iba a ser uno, pero rodeamos como tres. Y alguien que realmente este, no tenga este abandono a la providencia de reconocer que Dios siempre nos cambia nuestros planes, pues vive completamente en una angustia constante. Entonces nosotros aceptamos esta situación que nos está pasando y claro que esto nos va a reducir en nosotros em, pues nuestras situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, si se fijan, esta tablita nos da muchas luces, como nosotros eh, lo que nos va a abonar en nosotros la parte espiritual, ¿no? Cómo nos va a abonar esta parte, esta riqueza de nuestra vida, de las virtudes, ¿verdad? No, aquí nomás ponemos unos ejemplos, pero la realidad es que pudiéramos hablar de mucho y nos daría para mucho platicar de esto, ¿no? Vamos a hablar entonces, ¿sí? De técnicas básicas para una salud mental adecuada. Vamos a ver qué nos propone, ¿sí? La dimensión psicológica, ¿sí? La primera va a ser algo que en psicología vamos a llamar reencuadre cognitivo, que es identificar pensamientos distorsionados, ¿sí? Como pensamientos de todo me sale mal, soy un tonto, ¿sí? No, siempre me equivoco, ¿verdad? Nunca puedo hacer algo bien, ¿sí? Y confrontarlos con la realidad. O sea, ¿realmente siempre te equivocas? O sea, ¿realmente siempre te sale mal todo? A veces nada más nos equivocamos una vez y nos torturamos cognitivamente, ¿no? Entonces, esta técnica nos ayuda bastante a que nosotros, pues, realmente nos ubiquemos en la realidad, ¿sí? Entonces, la primera es reencuadra cognitivamente, recuadra, ¿sí? Tus pensamientos, reconoce. Y para esto el cognitivo conductual nos va a ayudar, nos va a invitar a que nosotros hagamos, por ejemplo, un registro de nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Qué te dices tú mismo? Ese diálogo interior que tienes contigo, ¿cómo te lo dices? ¿Qué te dices, no? ¿Sí? Aquí en México, inclusive la gente se dice más feo, ¿no? Con palabras antisonantes, ¿no? Que muy seguramente no la repitieron mucho nuestros padres, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, estamos contaminados con esto, entonces tenemos nosotros que confrontarnos con la realidad, ¿sí? Eh, Hay una dinámica muy, muy sencilla que es la dinámica del clip. No sé si en todos los países se diga de la misma manera. Esas laminitas que agarran las hojas para que no, para ordenar las hojas. No sé si se llame así en todos los lugares, pero el clip, hay una dinámica en el clip que de repente se hace con los pacientes, ¿no? Y es reconocer cuántas cualidades tiene ese clip, ¿no? Son unos fierritos, esos clips, y bueno, identificamos, ¿no? ¿Para qué puede servir un clip? Bueno, pues agarra las hojas, ¿no? Que pues para lo que es. Segundo, pues para picar, ¿no? Entonces,
Vamos a picarle al celular para sacar la tarjeta y nos sirve para eso. ¿Para qué más nos sirve el clip? Pues a lo mejor para aventarlo, ¿verdad? Sí, como proyectil, ¿no? Y empezamos así a buscarle algunas funciones a ese fierrito, a ese clip, ¿sí? Y a veces nos damos cuenta que tienen 10 4 o 15 o 20 funciones distintas para la que fue creado. Y hacemos esta confrontación con la realidad, con la persona, ¿verdad? A ver si ese clip, ese pequeño fierrito, ¿sí? Tiene esas 10 20 funciones. ¿Cuántas funciones tienes tú o cuántas cosas buenas tú tienes? Cuando he hecho yo ese ejercicio por mucho tiempo, las personas llegan de veras, es conflictivo, llegan a pensar que no son buenos para nada, ni para una sola cosa. Cuando los acompañamos y vamos viendo, nos damos cuenta que somos muy buenos para muchas cosas. Para platicar, para escuchar, para cocinar, para jugar, para atender a los hijos, para calentar la comida, ¿verdad? Para inventarte nuevas comidas, para inventarte nuevos proyectos, para mover a la computadora. Si se fijan, todos llegamos a tener una infinidad de cualidades, ¿verdad? Esto nomás como para poner un ejemplo, pues, ¿verdad? Nos vamos a ir al número 2, que es eh, gestiona, gestión de estímulos, ¿sí? Limita el consumo de noticias negativas y redes sociales para evitar la fatiga mental y la comparación constante. Esto se da muchísimo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, que estamos viviendo el conflicto en Irán, yo soy uno de los que sí ve muchas noticias. De repente vemos noticias bastante exageradas, ¿no? O otras muy crudas, de mucha realidad, ¿no? Pero si estamos, dele, por ejemplo, aquí en México, estuvimos hace unos meses, no sé si recordarán ustedes, el conflicto muy fuerte donde atraparon al Mencho, ¿no? Este líder delictivo, y la gente estaba completamente asustada, ¿no? Eh, Pasábamos por la calle ya después de 1 o 2 días, encontrábamos a carros chocados, la gente manejaba muy angustiada, ¿sí? Y era mucho por lo que se estaba diciendo en todas las redes sociales, ¿no? Entonces la gente vive constantemente angustiada sin realmente saber los hechos reales. Entonces nosotros tenemos que evitar esos estímulos que no nos ayuden, ¿sí? Y en la parte de la comparación, a veces también en las redes vemos muchos videos, que muchos videos son actuados, ¿verdad? Muchos son actuados de esos que reparten dinero, de esos que regalan o de esos que se dan supuestamente la gran vida. Muchos de esos videos son este, actuados y nosotros nos comparamos, ¿verdad? Comparamos que andan en los carros, en los yates, en las grandes vacaciones y eso también no nos ayuda pues a nosotros, ¿no? Vamos a hablar de este tercer punto, que es la higiene del sueño y el ejercicio. El cuerpo lo tenemos concebido como el templo del Espíritu Santo. Cuidar la biología es el primer paso para la estabilidad emocional, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿sí? Esta obligación de cuidar nuestro cuerpo como templo vivo del Espíritu Santo y por lo tanto nosotros nos tocará al templo eh, pintarlo, nos tocará al templo cuidarlo, ¿verdad? Verlo, hacer lo que se vea bonito. Y pues en esta situación será nosotros como parte biológica, ¿verdad? ¿Cuánto sueño, cuánto le dedicamos de sueño, ¿no? La calidad de sueño tiene un factor muy importante en nuestra salud mental, ¿sí? Porque una persona que no duerme lo suficiente va a tener alteraciones en su conducta y alteraciones en sus emociones, ¿sí? Aquí hay unos estudios en el Hospital Civil de Guadalajara, ¿sí? Donde nos hablan precisamente del factor de sueño con las personas en edad laboral, ¿sí? Estas personas que no duermen lo suficiente no rinden de la misma manera de alguien que está totalmente descansado, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces decimos, hay que mortificar el cuerpo, ¿sí?
Pero cuando los maestros espirituales hablan de mortificar el cuerpo, hablaban de morir a. Acuérdense que la mortificación viene de estas palabras de morir a nuestras pasiones. Entonces, no necesariamente tenía que ser a morir a que nosotros estemos bien, sino que hablaban de dominar, ¿sí? Todo lo que no era virtud de nosotros, ¿sí? Entonces, en esta parte, sí, por ejemplo, hablamos nada más aquí del sueño, pero ¿cómo nos hablaríamos también de la comida? ¿Sí? También esta parte es importante, ¿verdad? Cuidar nuestra alimentación en tiempos, ¿verdad? Tener tiempos establecidos de alimento, pero también la calidad de alimento que nosotros consumimos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la parte de cuidar, ¿sí? A nosotros, nuestro cuerpo, ¿sí? Eso sería como en la dimensión, pues, en la dimensión psicológica. Y nos vamos a ir entonces a la dimensión espiritual y a la dimensión sobrenatural. Yo nada más quise poner tres cosas que nos van a aportar a nuestra salud mental adecuada desde la visión de espiritual de nuestra espiritualidad católica, ¿sí? La primera es la oración de silencio. La oración funciona como una técnica de meditación profunda que reduce el cortisol, la hormona del estrés, y fomenta la paz interior al escuchar la voz de Dios. Y aquí nosotros proponemos un ejemplo con la lección divina, pero puede ser cualquier tipo de oración interior donde tú realmente puedas entablar este diálogo con Dios y después terminar con la lectura de la palabra. Por eso es que nosotros proponemos, a mí sí me ocurría proponer la lección divina, porque tiene todos estos momentos, ¿verdad? Primero escuchamos la palabra de Dios, después vemos qué nos dice, qué nos quiere dar a entender, después hacemos esa meditación, bueno, a ver, la palabra de Dios dice que tenemos que ser buenos, a ver, pero ¿qué es bueno, no? Y empezamos a analizar, después hacemos una oración personal y después el Papa Benedicto XVI proponía lo que llamamos operatio, ¿verdad? O sea, hacerlo vida. Y creo que no hay más esta parte, ¿verdad? En vez de estar buscando estos métodos extraños de meditación oriental, donde tienes que poner tu mente en blanco y donde tienes que conectar con la nada, ¿verdad? Y donde toda esta parte, yo creo que para nosotros los católicos tenemos esta fuente de meditación auténtica y real y que nos ayuda perfectamente. Mi maestro espiritual, el padre, el obispo Ramón Salazar, que fue por mucho tiempo mi director espiritual, inclusive él es doctor en moral, nos hacía mucho esto hincapié, decía, si la gente común, si la gente del templo conociera la lección divina y nosotros como religiosos la hiciéramos con ellos, créanme que Dios ya hubiera transformado demasiadas vidas. ¿Ah? Y yo creo que eso es fundamental y nos ayudaría muchísimo, ¿sí? La número dos es la confesión frecuente. Fíjense bien, psicológicamente actúa como una catarsis de la culpa. Espiritualmente sana la herida del pecado que genera angustia existencial. Vuelvo a repetir, psicológicamente actúa como una catarsis de la culpa, ¿verdad? Nos exonera, hablamos, exponemos aquello que hicimos y que a lo mejor no le vamos a contar absolutamente a nadie, ¿sí? Porque sabemos que el padre a lo mejor no lo va a contar y podemos decirle lo que a lo mejor que a otras personas no le decimos, ¿no? Y por otro lado, va sanando esa herida del pecado que tarde que temprano genera angustia y en algunos casos inclusive genera mucha desesperación, muchísima desesperación. Entonces, creo que la confesión nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Si tenemos el alcance, si podemos, si tuviéramos la oportunidad de ir, a este sacramento, si estamos en condiciones de recibir este sacramento, creo que pudiera ser algo. Y aparte nos genera la gracia en nosotros, ¿verdad? Perdemos la gracia con el pecado y aparte con la confesión
nosotros recibimos esta gracia, ¿sí? Muy bien. Y por último, ¿sí? El examen de conciencia diario. Al finalizar el día, evaluar lo vivido con gratitud. Esto entrena al cerebro en el sesgo de la positividad y el agradecimiento, pilares de la salud mental, ¿sí? Agradecer, reconocer que me he equivocado, reconocer que no he sido lo bueno que yo he querido, que me hace falta todavía para mejorar, para alcanzar mis metas, para alcanzar todo, es algo que nos va a ayudar en nuestra salud mental, ¿sí? Y también el ser agradecidos con Dios, con la oportunidad de tener una vida nueva, de tener una oportunidad de tener salud, de tener una oportunidad de compartir con alguien, ¿sí? Estas pues son algunas de las propuestas, de las técnicas muy básicas, ¿verdad? No les estoy dando más a profundidad porque creo que con estas son suficientes para empezar nosotros a ir viendo cómo esto va a tener, cómo va a impactar de manera positiva nuestra salud mental desde esta espiritualidad católica, ¿verdad? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo eh, que quisieran comentar, con todo gusto. Muchísimas gracias, Iván. Permíteme que estoy activando los micrófonos para el que quiera utilizarlos también, y el que quiera pues también hacer las preguntas en el chat. Este es un tema muy interesante, así que les pedimos y les damos el micrófono para que quiera consultar. Siempre aprovecho para darles tiempo a que quiera pensar su pregunta lo siguiente, tal vez es, Iván, ¿cómo afecta las condiciones de salud mental, enfermedades o condiciones particulares, inclusive los vicios, al tema de la fe o al tema de la espiritualidad? O dejar que esa gracia, que Dios actúe. Y lo digo, y quiero hacerla más amplia la pregunta en el sentido de que normalmente una persona, cuando tiene vicios, cuando tiene una condición particular, pues la gracia puede actuar de una u otra forma o más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones le darías a las personas, ¿verdad? Porque a veces pues, la gente dice, es que es falta de fe. No necesariamente es falta de fe. Hay una condición en la persona que no le permite ir más allá, o que la gracia actúe. Entonces, ¿qué nos podrías ayudar en cuanto a algo, a una opinión al respecto? Sí, claro, ¿no? Era parte de lo que hablamos, inclusive de lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esta parte donde la gente quiere, la gente se esfuerza. De hecho, inclusive hay un libro que se llama De la conversión a la transformación, donde nos habla precisamente, es el doctor Ricardo Castañón, donde hace un estudio precisamente de esto, ¿no? No sé si lo conozcan, pero él trabaja y hace los estudios de los milagros eucarísticos, pero él se da cuenta que cuando va a las conferencias había hermanos católicos que sí se habían acercado ya a la fe, que sí habían dejado a mejor un vicio, que sí habían mejorado un poquito, pero no llegaban a la transformación completa. Y él se mete a investigar, ¿no? Y empieza a investigar sobre todo que él es un psicólogo biológico, o sea, que estudia el cerebro, y él en sus investigaciones nos da datos y creo que son muy importantes para todos nosotros. ¿Verdad? Dice, no pueden cambiar porque ya tienen muy arraigado su vicio. O sea, hace que cerebralmente ya han tenido estas conexiones neuronales muy afianzadas y combatirlas con buenos hábitos es muchísimo más difícil, muchísimo más difícil crear un hábito que un vicio. Por lo tanto, cuando nosotros queremos desde la vista biológica querer hacer nuevas conexiones neuronales que ayuden a modificar y a transformar ese vicio, empieza la dificultad, ¿verdad? Puede rezar mucho, puede ser de oración, puede ser de comunión, pero estas conexiones neuronales son más lentas de conectar, ¿sí? Es algo muy curioso. Tiene otro libro él que se llama Cuando la palabra hiere, ¿sí? Y cuando la palabra sana. Y ahí es donde él se da cuenta que es muy fácil de hacer daño y eso se queda verdaderamente
integrado en nuestro cerebro y bien arraigado con estas conexiones biológicas. Pero cuando queremos sanar con la palabra, cuando queremos a sanar con cosas positivas, cuesta más trabajo. Pero esa es una condición biológica. No tenemos explicación bien por qué se da esto, pero estamos viendo que estos resultados se dan en sus estudios, ¿no? Entonces, sí es importante que no es que la gente ciertamente, como dices, le falte fe. A veces hace falta estas partes biológicas que se da con base a la conexión de virtudes que se va dando con hábitos para poder transformar realmente una conducta, ¿no? Ujú. Sí, sí hay, yo no voy a decir que no, como bien dice Javier, hay casos muy particulares donde el Señor les da la gracia Así y es, como San Pablo cambian de un día para otro, ¿verdad? así es. Pero eso no es el común de todas las personas, ¿no? Ujú. Sí, y Sí, esa y era es el común de todos. no, y esa era relacionado a eso exactamente que acabas de decir, es la otra pregunta, que la gracia de Dios actúa de dos formas, tal vez para los presentes. La que acabas de decir, que puede ser el milagro, lo que acabas de decir al final es el milagro, ¿verdad? Que se hace, ¿verdad? Así es, Ese encuentro directo y Dios que es el arquitecto humano, puede hacer el milagro, pero ese es el menor de las actuaciones de Dios. Está la otra vía, que es la ordinaria, ¿verdad? El trabajo duro que así vos es. decís, ese trabajo que a veces puede durar años, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está sumergida en los vicios, alcohol, drogas u otro tipo de vicios, ahora que está muy de moda hasta los vicios a la tecnología, redes sociales, etcétera, pornografía, que es prácticamente algo también muy difícil de sacar a las personas, eh, pero de que también a veces Dios lo permite para que las personas también a través de ese trabajo diario eh, se, se, se realice, que quería llevar a la siguiente pregunta. Ese trabajo en conjunto entre el psicólogo y el director espiritual también, para que nos hables un poco, porque trabajan en áreas distintas, pero trabajan en paralelo, trabajan conjuntamente en el ser humano, como decía Juan Pablo II, que lo dijiste, en el cuerpo y en el alma. ¿Qué nos puedes decir un poco en ese trabajo conjunto? Sí, sobre todo esa parte es muy importante que también hay que aclararlo, por lo menos aquí nosotros en México es muy complicado encontrar director espiritual y pero cuando nosotros llegamos a tener este encontrar este padre que nos dedique tiempo y que nos enseñe a orar, que nos enseñe a pedir, que nos enseñe, porque no, realmente a veces no sabemos, ¿no? Decimos, es hablar con Dios. Bueno, sí, sí es hablar, pero también tiene unas formas, unas técnicas para poder hablar con Dios, ¿no? Y el director espiritual nos va a ayudar precisamente desde esa área espiritual a cómo pedirle a Dios, cómo hacer ofrenda con Dios, cómo inclusive en el servicio, eso lo tenemos a veces muy quitado, ¿no? A veces en el servir, queremos servir en las cosas de Dios cuando ya estemos bien, cuando ya estamos plenos, cuando nosotros ya estemos limpios de pecado. Y a veces en esta parte espiritual, que va a ser la que nos va a dar el director espiritual, nos damos cuenta que a pesar de ser yo pecador, a pesar de ser de lo que yo he vivido, a lo mejor Dios me quiere que en el servicio me pueda curar, ¿verdad? No necesariamente tengo que estar, sino en el proceso del servicio puedo yo llegar a esta parte. Y creo que es muy importante. Nosotros como psicólogos, como veíamos en la presentación, tratamos, si nosotros como psicólogos católicos tratamos y que tenemos a lo mejor esta formación teológica, buscamos hacer la parte integrada, ¿verdad? Pero cuando no contamos con esto, con el psicólogo, con esta capacidad, pues podemos trabajar lo que decíamos al principio en la penúltima diapositiva, ¿no? Las partes psicológicas, las partes humanas, las partes que vamos a hacer hábitos, las partes que va a cambiar el pensamiento, la parte de la alimentación, todo eso nos toca a nosotros desde la parte psicológica y al director de espiritualidad nos va a ayudar en los grandes carismas que tiene la iglesia, en las grandes espiritualidades, que a lo mejor buscar una espiritualidad que en la cual a mí más se me acomode, con la cual más me veo identificado, en la cual yo ya me veo más pleno. Y en esa parte espiritualidad, cuando nosotros vamos creciendo en la gracia, los problemas también se van haciendo menos o nos van afectando de menor manera, ¿no? Y yo creo que esa parte, en ese conjunto, es como nosotros pudiéramos encontrar la plenitud, ¿no?
Nosotros en México hemos visto que estamos carentes de mucho de esta dirección de espiritualidad y por eso es que nosotros acá en México se nos ha dado el surgir que en nuestra terapia de psicólogos católicos, integrar para los hermanos que son católicos esta parte de la dirección de espiritualidad en conjunto con la, con la terapia psicológica, ¿no? Esto siempre con base a que en nuestro caso, pues nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros pacientes tengan esta espiritualidad y con esa vamos caminando, ¿no? Perfecto. Pregunta Denise en el chat, dice, ¿podrías compartirnos un poco sobre la importancia de no hacer un vendaje espiritual cuando se tiene que atender una herida desde la parte psicológica terapeuta? ¿Alguna cuestión? Sí, 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 se da mucho, ¿no? Me he tocado muchos casos de algunos hermanos que son católicos y que les proponen mucho, no, tú no te preocupes, con el rosario se te va a curar esta parte, ¿no? Con el rosario. Y yo no digo, yo no dudo la importancia de la oración del rosario y lo que se va a significar el rosario para nosotros, ¿no? Pero volvemos a estas partes de las conexiones neuronales que no se van a modificar con esta parte o no en la mayoría de los casos que como decíamos Javier, no se van a quitar, no van a ocupar hacer algo, algo humano, porque acuérdense que también, sí, nosotros Dios pone una parte y la otra parte nos toca a nosotros. Si nosotros pudiéramos reconocer eh, en el catecismo de la iglesia, cuando nos habla de la fe, nos va a hablar de la respuesta voluntaria que nosotros le hacemos a Dios. O sea, hace que va a haber cosas que nos tocan a nosotros, ¿sí? Para poderle responder a Dios. Y en la parte de encontrar y de sanarnos a nosotros mismos, de buscar la sanación de nosotros, Dios nos va a dar las puertas, nos va a dar las llaves, nos va a dar los medios, pero hay cosas que nos tocan exclusivamente a nosotros, ¿no? Que por más rosarios que nos aventemos, por más cosas que hacemos espirituales, no van a modificar hasta que nosotros hagamos este proceso interior. Eso yo sí quiero compartirlo, Javier, cuando nos ha tocado mucho ser psicólogos de órdenes religiosas o nos toca mucho de los seminarios, nos encontramos mucho esta situación, ¿verdad? Inclusive padre nos dice, no, eso sea, esos de cuarto de teología ya no tienen remedio. Me ha tocado un amigo padre, me decía mucho, ¿no? Porque ya no van a cambiar. No, bueno, pues es que si lo queremos cambiar con métodos espirituales, yo no digo que no sirvan, sí, pero por ejemplo, vamos hablando cosas muy concretas, ¿no? ¿Por qué tenemos casos? Aquí en la Diócesis de Guadalajara, por ejemplo, tenemos, ahora que se estaba trabajando con la misión de la esperanza, teníamos un apartado para la atención de los sacerdotes, ¿no? El padre tiene fe, tiene prácticas espirituales, reza el rosario, su liturgia, su Eucaristía, pero tenemos casos donde el padre a lo mejor ha tomado el vicio del alcohol, ¿no? Y con sus rezos y todo eso no lo va a poder modificar. Va a tener que hacer un cambio de conducta para que esas conexiones neuronales que ya hizo puedan modificarse, ¿sí? Y por más eh, cuestiones espirituales que hagamos, no lo vamos a poder alcanzar porque esa parte ya nos toca a nosotros. No sé si soy claro. Sí, sí, clarísimo. Y ahora voy a leer también la pregunta de Gypsy, pero después complemento a tu comentario. Dice Gypsy, tengo la duda de que al lado espiritual está muy apartado de las personas adultas. Como psicólogos, ¿cómo se podría trabajar esa parte con niños y adolescentes que mucho menos tienen este acercamiento espiritual? Ok, bueno, es que aquí está, yo creo que muy variado, ¿no? Ujú, Porque también dentro, eh, yo creo que el adolescente es muy dócil. Yo creo que el adolescente es muy dócil. Que bueno, aquí vamos a partir de que si yo como psicólogo católico, si me llega un adolescente, parte de nuestro encuadre es detectar qué creencia tiene, ¿no? Y partir de esas creencias, ¿no? Si me llega
uno católico, que aunque no ejerza y aunque no, pues ahí lo lleven a misa a fuerzas y todo eso, bueno, hay conciencia de esta espiritualidad y podemos entonces hacer algún trabajo de espiritualidad con él, ¿no? ¿Cómo pensar algo sencillo? Oye, si crees en Dios, no crees en Dios, ver cómo recibe esa parte, ¿no? Me ha tocado adolescentes que los han llevado muy a fuerzas a mi consultorio y cuando nosotros vamos revisando la historia, y tengo muchos pacientes de agentes de pastoral que los hijos en la adolescencia, por ejemplo, han tenido un recelo con Dios. ¿Por qué? Porque los papás son servidores en la iglesia y de repente sienten como que Dios les robó a los papás, ¿no? Entonces, sería como ver cada caso, ver como, por ejemplo, los jóvenes más alejados tendríamos que ver a lo mejor aquello que decía Juan Pablo II de hablar de Dios, pero sin mencionar a Dios, ¿no? Para los más alejados que me han tocado a mí en la consulta, hemos, hemos resaltado mucho la parte de la virtud, ¿verdad? De los valores, de las cosas que pudieran ser buenas para él, de las cosas Y con esto va a ir dando apertura para ir viendo cada vez más las cosas más positivas. Cuando no necesariamente, yo esta parte la tengo muy grabada de San Juan Pablo II, no necesariamente con aquellos alejados tendríamos que empezar a hablar de Dios directamente. El mismo Papa Francisco nos decía en la visita que hizo a México, cuando hablaba de la famosa escuchaterapia, ¿no? Yo creo que los que somos psicólogos nos conectamos mucho con el Papa Francisco cuando hablaba de esto, en el sentido de que, pues de que primero escuchas, primero acompañas, primero le haces sentir que estás acompañado y decía el Papa Francisco, y después le sueltas en el último minuto el sopetazo de Dios, ¿no? Dice, porque si primero sueltas primero, eh, pues lo destanteas o hay rechazo, ¿no? Primero es un proceso de acompañar. Y eso me recordaba a mí mucho, queridos amigos, la parte de cómo funcionaban las misiones, ¿no? En su momento estudiando historia de la iglesia nos damos cuenta de cómo los misioneros hacían este trabajo. Primero satisfacían las necesidades que había, los acompañaban y después se hacía el proceso evangelizador después, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es algo que pudiéramos hacer con esas personas que están alejadas, que están renuentes. Yo creo que deberíamos de hablar de estos gozos que tiene la fe sin hablar inclusive primero de Dios, ¿no? Sí, y quisiera agregar, Iván, a eso que estás diciendo, y me acordé, apenas estabas hablando y sobre la pregunta de Gypsy, y que recomendamos, Gypsy, es acudir a nuestro canal de YouTube, justamente en una charla que dio la esposa de Iván, Inés, sobre, no me acuerdo muy bien, pero está en nuestro canal de YouTube sobre las diferentes etapas del niño y del adolescente, las diferentes etapas porque tiene que ver con esta pregunta. No es lo mismo cómo formas a un niño, a un adolescente que a un adulto. No le puede, y Sí, en la Biblia básicamente lo que dice es, tenés que darle, no le puedes dar comida de adultos a un niño o a un joven. O sea, cada uno en su etapa, ¿verdad? Cada uno en su etapa, que va mucho con esto. Pero está en nuestro canal de YouTube esa charla de Inés, la psicóloga, porque así hay que entender el niño, qué capacidad tiene el niño de aprendizaje y el mismo adolescente porque están en etapas formativas, su cerebro está en diferente. Iván nos los puede decir todavía mejor, pero quise recordar esa charla porque Inés fue muy clara en las diferentes etapas y cómo hay que ajustarse a la etapa, justamente, ¿verdad? No puedes hablar de Santo Tomás, de lo que esto acaba de hablar Iván, a un niño o adolescente porque no te van a captar el mensaje, ¿verdad? No van a saber de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, recomendamos oír esa charla de Inés que estés justamente en nuestro canal de YouTube. Y en efecto, no sé, Iván, si algo que decir con respecto a eso para sí, aprovechar, ahorita ¿verdad? que mencionabas me acordaba muy bien de la plática de Inés, porque así lo manejamos, de hecho, ¿no? Vivirlas, hablar de las etapas, ¿no? Yo por eso decía, en el adolescente, una de las etapas es acompañar, ¿no? A veces nos toca acompañar, a veces nos toca dar testimonio, a veces no ocupamos hablar, ¿no? Para poder impactar en los adolescentes. Y recuerdo así nomás rapidísimo una anécdota aquí en Guadalajara tuvimos unas alumnas que eran
activistas de los movimientos LGBT y más y todo lo que le quieran agregar, eran las líderes, ¿no? Eran unas chicas que se percibían ellas como lesbianas y eh, los consternábamos muchísimo, Inés y yo, ¿no? En la universidad, porque en- pues les cuestionaba por qué estábamos contentos, por qué alegres, sí, aparte eran los rezagados de la universidad y cuando se acercaban a Inés y le preguntan, oye, maestra, pero ¿por qué usted está muy contenta? Dice, yo no le voy a decir nada más, le voy a decir una cosa, soy católica, ¿verdad? Y no le dijo más, ¿no? Se hicieron tan amigas en esta parte que era el testimonio, ¿no? Era el testimonio de ver, dice, es que usted no nos hace el feo, usted nos, pues se parece que nos quiere, ¿verdad? Y eso les impactó tanto, ¿no? A esas chicas, ¿no? Entonces a veces a lo mejor no nos toca ver el fruto, porque también es importante esto, Javier, decirlo. A veces en el niño y en el adolescente, a veces nomás nos toca sembrar, dar opciones de que la vida se puede vivir de manera diferente y ya les tocará, ahora sí, que por gracia, en el momento adecuado, Dios tocarles el corazón con eso sembrado y ellos ya dar fruto sobre eso, ¿no? Así es, así es. Gracias, Gypsy, por el comentario en el chat. Estaba recordando también tu respuesta, lo que vos decías, y San Pablo decía, hazte judío como judío para ganar a los judíos. Así es. Y vieran que nosotros justamente en la red de psicólogos católicos, el proyecto Anima, alguien nos decía y nos han dicho que nosotros no escondemos nuestro catolicismo. De hecho, es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Pero también es parte de nuestra identidad justamente esa evangelización que decía Iván, donde la iglesia no puede llegar, nosotros sí, porque nosotros llegamos también con eso que decía San Pablo, nos hacemos enfermo con el enfermo, entendemos esa enfermedad, entendemos su condición y los acompañamos desde su condición. Sí, es nuestra forma de evangelizar y por supuesto que no escondemos nuestras creencias, ni nuestros valores, ni en lo que creemos, pero acompañamos a cualquier persona que la necesite, como decía Iván, porque al final son cadenas que hay que romper. Eso que vos decías que cuesta mucho que se vuelva a hacer esas conexiones, hay que desbaratar esas conexiones. Muchas veces esas conexiones son pecados, son vicios que hay que derribar. Y eso con el acompañamiento de los psicólogos católicos lo hacemos. Eso es parte de nuestro apostolado. Darle la capacidad a las personas que tengan y lleguen a esa libertad y a tomar sus propias decisiones. Nosotros no convencemos a la fuerza, sino con la sanación. Y nada más para terminar, que es parte importante sin olvidar lo que decía Iván, Jesús cuando curó a los 10 leprosos, solo uno volvió a agradecerle. Y tengan en cuenta lo que le dije Jesús, vete, tu fe te ha salvado. No se lo dijo a los 9 que no regresaron, se lo dijo al que regresó, que ya estaba sanado. Porque para Jesús, un paso previo a la salvación es la sanación. Hay que sanar, inclusive espiritualmente y psicológicamente, para accesar a la salvación. Son pasos, ¿verdad? Y son procesos que cada persona, como dice Iván, tiene que caminar. A veces duran años, sí, a veces duran años. San Agustín duró años en el pecado, ¿verdad? Y como vos ahora lo mencionaste, hay un vacío existencial permanente en el ser humano hasta que no encuentra a su hacedor, al arquitecto que lo hizo, ¿verdad? Y desde la red pues tratamos de compartir con ustedes no solo esa bendición, esa gracia, sino también ese proceso de sanación. Bueno, no veo que haya más preguntas en el chat. Iván, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. La verdad es que este es un tema no solo hermoso. Bueno, Liceo, adelante. Liceo, adelante. Sí, hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, ahora sí que no sé ni cómo entré a este webinar, pero me da mucho gusto el poder haber escuchado a Javier y obviamente también aquí al ponente, porque yo creo que obviamente hay muchas cosas que necesitamos seguir rescatando como psicólogos, en este caso como psicólogos católicos, porque muchos estamos trabajando como muy aislados y la parte de la red, o sea, hay muchísimo trabajo. Yo he estado buscando precisamente y haciendo, yo colaboro con Pastoral de la Salud y me toca mucho hacer formación y obviamente intervención con enfermos. Entonces yo creo que si pudiéramos sumar
todo lo que cada uno va teniendo en esas experiencias para hacer esta conjunción, que en este caso es una colaboración entre la psicología y la espiritualidad, porque pasa mucho como cuando estamos en la parte médica, yo que estoy en salud, que hay muchos médicos que quieren hacer la labor del psicólogo. Y también en esta parte, o sea, cada quien pues tiene su expertise. Los ministros, como son, tienen su expertise y obviamente están preparados para eso. Pero como tú lo comentabas hace rato, también el psicólogo tenemos una línea muy delgada y mientras mejor la entendamos y la podamos construir con un marco teórico, que es importante, pues también los resultados van a ser eh, eh, pues más benéficos. Me da mucho gusto escucharte. Se me fue tu nombre, pero el esposo de Inés. Iván. Iván, Iván. Entonces, porque precisamente aquí en Guadalajara también, la otra vez me metí también algo de psicología católica y la verdad fue un horror escuchar personas que se dicen católicos, que se dicen ministros y de verdad que solamente desinforman. Felicidades porque eres muy joven y veo que vas con muy buenos cimientos y bueno, eh, gracias por esta plática. Y gracias, No, muchas Javier, gracias. también. No, Cristiano, al contrario, gracias más bien a vos por el comentario, también a Mari, muchas gracias, estuvo bastante bueno y buena, el Señor los bendiga, no a ustedes. Iván, muchísimas gracias, no me queda más que despedirme el día de hoy, y saludos también a Inés, ¿verdad? Que ya salió en este webinar también y que ha aportado también a lo largo de estos meses también de su formación y también de su espiritualidad. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por la participación a este webinar, recordarles que tenemos el próximo, el 14 de abril, ¿verdad? Y bueno, los estaremos esperando, que Dios los bendiga, sigamos celebrando esta octava de Pascua y bueno, como dicen los cristeros en México, que viva Cristo Rey. Buenas noches. Así es. Buenas Que noches, viva. muchísimas gracias. Dios los Buenas bendiga. noches, bendiciones. Gracias.